Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a empezar con todo lo que se denomina la kinesioterapia respiratoria, ¿sí? En realidad he tratado de resumir un poquito en varias presentaciones esto, porque como ha cambiado completamente el PGC, como les había mandado a ustedes, ahí ya no tenemos terapia instrumental, ya no hay otro tipo de técnicas como ventilación dirigida y demás. Entonces ha cambiado bastante el PGC, pero he hecho como una especie de resumen de todo, empezando por esta presentación y después voy a mostrarles las siguientes clases, otras presentaciones, para compensar ese pequeño déficit que sigo entendiendo que no está bien en el PGC, pero que necesito que ustedes conozcan. En tal sentido, todo esto que vamos a empezar a ver, todas estas técnicas de reeducación respiratoria que vamos a empezar a ver, vamos a, vamos a irlas dividiendo en partes y quizás algunas cositas estén repetidas. Pero de todas maneras, cuando se repitan algunas cositas en algunas presentaciones, vamos a ir mencionándoles para que ustedes retroalimenten aquello que ya hemos podido ver en algún momento. Ya, simplemente por el hecho de que cambia todo, entonces me conflictúa mucho a mí volver a reorganizar todo y quiero poner todo lo que estaba antes, pero va a ser casi imposible. Entonces vamos a tratar de avanzar y darles todo lo que buenamente se ha podido armar. ¿Sí? Vamos a empezar con esto, que es una presentación no muy larga, es una presentación cortita y muy facilita de aprenderla. Entonces, estas técnicas que vamos a ver acá no son para nada difíciles, siempre es mi eterno cantar que todas las técnicas de terapia respiratoria, la que se refiere a hacer la manual, la operabilización de las maniobras son sumamente facilitas que hasta mi empleada lo pudiera hacer, yo así siempre menciono. El hecho y donde radica el problema es en la decisión terapéutica en la que nos vamos a regir, ¿no? Si bien sé cómo se hace, de qué forma se hace, manualmente soy un capísimo para hacer porque no es nada difícil, es muy facilito, pero seguramente tenemos grandes problemas en el momento en que tomamos la decisión terapéutica, que quiere decir en qué casos vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver aquí las técnicas de reeducación respiratoria en base a los objetivos. Estos objetivos vamos a muchas veces a ser repetitivos en esto, que es primero disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la eficacia respiratoria, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar la calidad de vida del paciente. Vamos a empezar a analizar uno por uno estos. Cuando decimos disminuir el trabajo respiratorio, estamos hablando de que el paciente va a respirar menos, no. Quizá estos pacientes tienen un gran trabajo respiratorio, ¿no? Les cuesta trabajo respirar. Por eso llamamos dentro de los objetivos terapéuticos la disminución del trabajo respiratorio, porque el paciente enfermo pulmonar, especialmente aquel enfermo pulmonar crónico, tiene gran dificultad respiratoria, respira con gran esfuerzo, es trabajosa su respiración. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Disminuir aquel trabajo respiratorio, aquello que le cuesta hacer. ¿Sí? Mejorar la eficacia respiratoria. Pacientes que tienen enfermedades pulmonares, su eficacia respiratoria se viene abajo siempre. Esa eficacia respiratoria disminuye, no son eficaces respiratoriamente. Por eso es que sus frecuencias cardíacas se elevan terriblemente en los pacientes, especialmente respiradores crónicos. Estos pacientes, su frecuencia respiratoria se eleva en 30, 40 y a veces mucho más. Entonces, para mejorar esta eficacia respiratoria, lo único que nosotros tenemos que hacer es que respire mejor, respire bien y esa eficacia va a ser mejor y por ende su frecuencia respiratoria va a disminuir. ¿Sí? Si estaba en 30 su frecuencia respiratoria, cada vez va a ser menos, va a ser, qué sé yo, 25, 20 y hasta normalizar. Son intolerantes al ejercicio. Todo paciente con problemas respiratorios
no hace ejercicio, ¿sí? No tiene tolerancia al ejercicio. Apenas sube gradas y ya se cansa, sube una pendiente y ya se cansa, hace algún tipo de actividad física, incluso doméstica, y ya se cansa. Entonces son intolerantes al ejercicio. Va a depender de la evaluación inicial, especialmente va a depender de que nosotros hagamos una buena evaluación respecto a los factores que agravan su crisis disneica o mitigan su crisis disneica, para tener un parámetro más o menos de tolerancia al ejercicio, ¿sí? Y ir mejorando aquello. Si antes al subir 4 gradas se cansaba, nosotros vamos a posteriormente trabajar en base a esa tolerancia del ejercicio, y que suba cada vez mejor esas 4 gradas, que sean más tolerables. Después elevaremos a 5 gradas, 6 gradas, 7 gradas, etc. Entonces ahí vamos a mejorar la tolerancia al ejercicio, a eso se refiere. Si este paciente se cansaba en una cuadra, nada, vamos a ir cada vez mejor tolerando a que el paciente haga la cuadra sin cansarse, sin sufrir mayor complicación respiratoria, no disneico, no cianótico, etc. Entonces estos pacientes van a tener lo que se denomina ahí mejor tolerancia al ejercicio. Una gran cantidad de los pacientes, especialmente pulmonares o coracopulmonares, con problemas respiratorios, con problemas cardíacos, con problemas vasculares, cardiovasculares o cardiorrespiratorios, por lo general el tratamiento solamente se basa en mejorar la calidad de vida del paciente, especialmente en aquellos enfermos crónicos, ¿no? En aquellos enfermos con enfermedades crónicas como la bronquitis crónica, como las EPOCs o con cualquier otro tipo de enfermedad crónica. Estos pacientes no se van a curar, ¿sí? Si un paciente viene y se es tratado por bronquitis crónica, por ejemplo, ustedes no pueden decirle: señor, de aquí a 10 sesiones su bronquitis crónica ya no va a existir, o de aquí a 20, o de un mes, o un año. No, el paciente va a seguir teniendo bronquitis crónica, posiblemente muy bien manejada por su neumólogo, muy bien manejada con su terapeuta respiratorio, pero el paciente va a seguir siendo un bronquítico crónico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mejorar la calidad de vida de ese paciente bronquítico crónico hasta que su calidad de vida sea óptima. Esa calidad de vida óptima le va a dar la posibilidad de morirse de cualquier otra cosa menos de la bronquitis crónica. Entonces es muy importante tener los límites y los objetivos bien claros, especialmente en pacientes crónicos, ¿no? Donde no vamos a influir dentro de la curación de su enfermedad, simplemente vamos a darle mejor calidad de vida, y esa calidad de vida puede servir absolutamente para toda su vida, y que el paciente muera de cualquier otra cosa menos de una afectación pulmonar, ¿sí? Entonces estos 4 objetivos, que son claramente identificables y que se van a ir repitiendo muchas veces y aumentando muchas otras cosas, son los principales, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo dentro de los ejercicios respiratorios que toman ventaja de la bomba musculoesquelética y de sus propiedades intrínsecas para facilitar el flujo del gas. ¿A qué se refiere esto? Ustedes saben que la bomba musculoesquelética es el diafragma, ¿sí? El diafragma es el principal músculo de la inspiración, y en base a esta facultad que tiene el diafragma de funcionar como una bomba musculoesquelética que va a hacer funcionar toda la musculatura y toda la caja torácica y todo el andamiaje pulmonar, nos vamos a basar en aquello. Es muy importante para eso empezar a distinguir cómo más o menos tiene que ser el trabajo respiratorio, ¿sí? Y vamos a empezar siempre con lo que se denomina una inspiración lenta. En muy pocas ocasiones vamos a ver posteriormente en cuáles la inspiración debería ser rápida y corta, ¿sí? Por lo general las inspiraciones son lentas. El flujo ocurre preferentemente por
la nariz. Acá quiero aclarar algo muy importante. Cuando decimos preferentemente, obviamente no estamos limitando a la posibilidad de que algún momento la inspiración sea a través de la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente nos choquemos con limitaciones especialmente anatómicas en los respiradores bucales y en los problemas de vías respiratorias altas como sinusitis, como desviaciones de tabique, obstrucciones o pólipos, etcétera, cualquier cosa que impida una buena ventilación nasal. Entonces no vamos a exigir pues, en un caso de una sinusitis importante, no vamos a exigir al paciente inspirar por la nariz, cosa que posiblemente le pueda causar dolor o esté imposibilitado definitivamente. Vamos a tener que tomar mano de la boquita para poder respirar, ¿sí? La inspiración siempre es máxima y es prolongada. Es importante mantener esto como premisa de que vamos a querer siempre una inspiración profunda, una inspiración máxima. La fuerza de contracción de los músculos respiratorios es maximizada con energía manual, muchas veces propia del paciente o muchas veces la del terapeuta. Es importante lo que sigue a continuación, que nos dice tomar ventaja de una óptima relación longitud-tensión del músculo. Quiero explicar aquí, ya nosotros lo sabíamos desde el anterior semestre, a qué se refería con relación longitud-tensión del músculo. Estamos hablando del diafragma. Se refiere a la posibilidad de que el músculo del diafragma alcance el máximo de su longitud en el momento de su relajación para tener una gran fuerza de contracción. Estamos hablando de que si el músculo no alcanza esta longitud óptima en el momento de su relajación, estamos hablando en el momento de la expiración, no vamos a pretender que este músculo alcance una máxima tensión, una máxima contracción en el momento de la inspiración. Por lo tanto, esta relación longitud-tensión tendrá que ser la ideal. Este músculo diafragmático tendrá que relajarse de tal forma que en el momento de su contracción del descenso del diafragma pueda este músculo alcanzar una máxima contracción. A esto se refiere la longitud-tensión del diafragma. Cuanto mejor se relaje, mejor se va a contraer, ¿sí? Es muy importante reclutar la musculatura inspiratoria a través de este trabajo de longitud-tensión y estimular la elevación y expansión de la pared torácica. Un buen trabajo diafragmático va a hacer que todos los niveles de la pared torácica se amplíen, todos los parámetros de la pared torácica se puedan ampliarse a través de una contracción importante del diafragma. Diafragma que no se contrae en su totalidad, por supuesto, no va a alcanzar una expansión torácica aceptable, ¿ya? Y por último, vamos a pretender que la expiración siempre sea pasiva, de inicio, que quiere decir que no vamos a forzar una expiración. Posteriormente, con otro tipo de trabajo, sí, vamos a requerir que no solamente la expiración sea pasiva, sino sea pasiva y posteriormente activa, e incluso sea activa asistida, que quiere decir que en el momento de la expiración el terapeuta tendrá que maniobrar aquella y ayudar a maximizar la expiración. ¿Para qué ayudáramos a maximizar la expiración? Para que tomáramos mano de una expiración asistida, activa, asistida, que maximice aquello para alcanzar lo que habíamos denominado un máximo de longitud, ¿sí? Si la expiración del paciente donde el diafragma se relaja, ¿sí? Si la expiración no alcanza este máximo de longitud, nosotros a través de la expiración, primero pasiva, después activa y después activa asistida, vamos a alcanzar un máximo de longitud, y ese máximo de longitud posteriormente nos va a dar
una buena contracción o tensión diafragmática. Pero, ¿cómo vamos a empezar? A través de una expiración pasiva, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un trabajo que se denomina inspiración máxima sostenida. Y es muy facilito, ¿sí? Este trabajo de inspiración máxima sostenida, que en realidad es un trabajo inspiratorio, es un trabajo de inspiración lenta, vamos a ver que es inhalar lentamente con un esfuerzo inspiratorio máximo, lo que les decía, a través de la nariz, preferentemente, a capacidad pulmonar total. ¿Qué va a hacer? Una vez que alcancemos esta inhalación lenta a capacidad pulmonar total, sostenemos 3 segundos en inspiración máxima. ¿Qué quiere decir? Inspiración profunda, sostener por 3 segundos. A eso se denomina inspiración máxima sostenida. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? ¿Qué estamos consiguiendo con una inspiración máxima sostenida? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante hacerlo lento, a capacidad pulmonar total y sostener 3 segundos? ¿Cuál es la ventaja de esto? Y les voy a explicar a continuación. Primero, al inhalar lentamente con esfuerzo inspiratorio máximo, estamos garantizando que el flujo a través de la nariz sea laminar y no sea turbulento. En el primer momento en que ustedes le hagan al paciente inspirar rápido, que inspire rápido el paciente, inspire profundo pero rápido, ustedes están creando una turbulencia en el momento inspiratorio, cosa que no queremos. ¿Qué quiere decir? Está entrando a torrentes a grandes velocidades, el aire inspirado va a chocar con las primeras paredes bronquiales y con los bronquiolos y no va a servir absolutamente de nada. Va a ser turbulento y posteriormente no va a llegar especialmente a zonas basales donde nosotros queremos, a zonas alveolares, ¿sí? Si bien una cantidad importante llegará ahí, pero no la cantidad que nosotros quisiéramos que llegue. Por eso la inspiración es lenta, no turbulenta, ¿sí? Máximo esfuerzo y máximo sostén de la inspiración para que entre laminar sin ningún tipo de choque de presiones, especialmente en bifurcaciones bronquiales, y puedan redirigirse hasta zonas más pequeñitas bronquiales y por último alveolares, especialmente basales. Todo paciente con grandes problemas respiratorios son pacientes que tienen una mala ventilación y intercambio gaseoso, mala ventilación, perfusión. ¿Por qué? Porque primero, que no llega la gran cantidad y suficiente cantidad de oxígeno a esa zona alveolar para producir el intercambio gaseoso, o porque tiene un pésimo vaciado alveolar, lo cual no le permite un buen llenado nuevamente de oxígeno, ¿sí? Para eso nosotros inspiramos a capacidad pulmonar total, pero sostenemos por 3 segundos, cosa de permitir buena oxigenación hasta zonas basales y fisiológicamente los alveolos concreten o culminen el intercambio gaseoso. Esto es muy importante. Muchas veces, si ustedes se ponen a hacer ahora este ejercicio, posiblemente a algunos les cueste un poquito, posiblemente a algunos nada y posiblemente a algunos algo más. Pero siempre en un paciente con problemas pulmonares, siempre va a tener problemas, siempre. No va a poder, primero, no va a poder hacer un gran esfuerzo inspiratorio hasta alcanzar capacidad pulmonar total. Se tendrá que hacer varias sesiones, una cantidad de tiempo importante hasta alcanzar esa capacidad pulmonar total. Cuando alcance esto, nos va a costar hacerles sostener por 3 segundos, porque son pacientes que inspiran y expiran rápidamente. ¿Por qué? Porque no les abastece lo que están respirando. Entonces, es muy importante que estos pacientes
progresivamente vayan acostumbrándose a este ejercicio que parece tan sencillito, pero cuesta tanto para los pacientes. Al final podemos hacer un sniff, ¿sí? Al final de una inspiración es posible ingresar más aire, favoreciendo especialmente las zonas de ventilación colateral. Las zonas colaterales son las menos ventiladas. ¿Qué quiere decir? Son las más propensas al colapso, son las más propensas a acumular secreciones, son las más propensas a no tener buena oxigenación, ¿sí? Y son las más propensas al final a enfermarse, esas zonas colaterales pulmonares. Esas zonas colaterales se las puede mejorar muy bien a través de un ejercicio que se llama sniff inspiratorio, ¿sí? Este sniff consiste cuando se ha alcanzado el máximo de inspiración, todavía hacer una inspiración más. ¿Qué quiere decir? Que es importante que una vez que han concluido la fase inspiratoria, todavía hagan un pequeño esfuerzo inspiratorio, como su nombre lo indica, un sniff, una inspiración más cortita, que sería la parte de ingresar un poquito más de oxígeno hacia los pulmones. A eso se denomina sniff, y ese sniff va a favorecer las zonas colaterales ventilatorias, ¿sí? Entonces, estos dos trabajos, tanto el trabajo inspiratorio sostenido como el sniff, va a servir de buena manera a oxigenar toda la zona pulmonar, ¿sí? Muy bien. Este ejercicio de inspiración máxima sostenida siempre lo tenemos que hacer a través de un ejercicio de respiración diafragmática. De nada nos serviría de momento si el paciente no está inspirando diafragmáticamente y correctamente. Para eso es importante la respiración diafragmática para hacer un incentivo táctil, ¿sí? Tanto por parte del paciente o por parte del terapeuta. Ese incentivo puede ser tanto táctil, puede ser verbal, pero induciendo al paciente a que su respiración sea diafragmática. Si esta respiración es diafragmática, sea incentivando táctil o verbalmente al paciente, vamos a conseguir grandes logros y vamos a también esperar una inspiración máxima sostenida en este paciente, ¿sí? Para eso se tendrá que enseñar al paciente el trabajo diafragmático, ¿sí? Para que la respiración sea netamente diafragmático abdominal. Podemos hacer una oposición de resistencia mejorando el reclutamiento muscular y la excursión diafragmática. No quiere decir que vamos a agarrar al diafragma y no vamos a dejar que excursione, no vamos a permitir que excursione. A través de presiones que vamos a ver más adelante, vamos a lograr que este diafragma trabaje mejor, especialmente incentivando y reclutando muscularmente las fibras musculares del diafragma. ¿Qué quiere decir? Algún momento habíamos identificado que el paciente puede o no estar con problemas diafragmáticos, llámense por problemas diafragmáticos por falta de uso o por desuso de un trabajo diafragmático o por cansancio. En ambos casos tenemos que reclutar la musculatura diafragmática. Sigamos. Ejercicios de localización respiratoria. Acá vamos a hacer un incentivo táctil y verbal para mejorar la región en que se localiza todo el tórax y facilitando el movimiento de la pared costal, ¿sí? Esto lo vamos a ver y vamos a ver que es muy facilito. Y por último vamos a ver los ejercicios de palanca, que son ejercicios que se combinan con movimientos del tronco, extremidades, con la respiración profunda, la combinación, estiramiento activo de los músculos, etcétera, que son también ejercicios muy facilitos de hacer, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver aquello. Vamos a ver la reeducación de las fibras posteriores del diafragma. Ahora ya es más facilito, vamos a empezar a ver ejercicios que son muy sencillitos de hacerlo.
¿Cuál es lo importante aquí? Paciente en decúbito supino, piernas flexionadas. Es importante cuando estamos reeducando fibras posteriores del diafragma que los miembros inferiores tengan un grado de flexión. ¿Qué quiere decir? Que estén flexionadas, estamos hablando de unos 20 a 30 grados aproximadamente de flexión, no más de aquello no es necesario, para liberar toda la tensión de la cadena anterior, especialmente toda la tensión del psoas ilíaco que nos limita el movimiento del diafragma. Por eso es las piernas flexionadas en el momento de la inspiración. Una vez más, la inspiración lenta y profunda, expiración bucal lenta con labios fruncidos y el fisioterapeuta con ligera resistencia que disminuye al final de la inspiración y expiración. Fíjense las manos del terapeuta para controlar el movimiento del tórax y el movimiento del diafragma. En realidad, para controlar una respiración torácica y controlar una respiración diafragmática. ¿Sí? ¿Qué estamos incentivando aquí con el paciente? Que el paciente empiece a respirar diafragmáticamente y no empiece a compensar en la zona torácica. Todos estos movimientos espero que volvamos a tiempo a clases y podamos hacer clases prácticas de esto, porque yo necesito algún momento verlos hacer y corregir todas estas maniobras. De todas maneras, esperemos, y si no es así, seguramente el próximo semestre yo voy a pedir un taller para explicarles toda esta parte, ¿sí? Si es que no fuera posible. De todas maneras, sí lo vamos a hacer algún momento prácticamente, porque ustedes todavía van a estar un semestre más en la universidad, entonces nada, voy a pedir de alguna forma que hagamos, si es que este semestre no volvemos a clases todavía hasta julio o agosto, voy a pedir posteriormente. Así que tranquilos, no se preocupen, esta parte práctica de la que estoy mencionando ahora la vamos a hacer, sea o no este semestre, sea o no en la universidad, si es necesario por grupos en mi consultorio, algún momento lo vamos a hacer, así que tranquilos, si es que no van a poder practicar y demás, lo vamos a hacer en algún momento, es mi compromiso con todos ustedes, ¿ya? Muy bien, entonces este trabajo que estamos haciendo acá va a controlar movimiento diafragmático y movimiento torácico. ¿Qué vamos a pedirle al paciente? Que inspire diafragmáticamente, le vamos a pedir empuje mi mano al respirar o siente mi mano cuando está respirando, empuje, para incentivar táctil y verbalmente el trabajo diafragmático del paciente. ¿Qué estamos haciendo? Reeducando fibras posteriores del diafragma, ¿sí? Lo podemos hacer con el paciente semisentado, ¿sí? Tanto con la actitud del terapeuta, ¿sí? O con el propio paciente, ¿sí? Tanto este incentivo táctil puede partir tanto del terapeuta como puede partir del mismo paciente. Esto es progresivo por lo general. ¿Qué quiere decir? Que parte principalmente con incentivo táctil por parte del terapeuta y posteriormente el mismo paciente recibe ese estímulo. El mismo paciente posteriormente va a saber cómo se mueve su diafragma, cómo excursiona su diafragma en el momento de la inspiración. Entonces, no empecemos a hacer esto sin antes hacer esto o sin antes hacer esto, ¿sí? Es siempre progresivo. Vamos a empezar acá con el paciente en decúbito, posteriormente vamos a progresar a estas dos maniobras. ¿Qué estamos haciendo? Trabajo netamente diafragmático, que el paciente empiece a trabajar toda la parte diafragmática. Esto es muy importante, porque siempre vamos a querer la normalidad de la respiración del paciente, que sea diafragmática. Acá nos muestra el mismo trabajo diafragmático, pero en un hemidiafragma, ¿sí? Vamos a trabajar en paciente en decúbito lateral, ¿sí?
Inspiración lenta y profunda una vez más y expiración suave y larga. El fisioterapeuta detrás del paciente con ligera presión sobre la zona diafragmática. ¿Qué es lo más importante acá? La posición del paciente. Este decúbito lateral nos va a permitir trabajar un hemidiafragma. ¿Qué hemidiafragma estamos trabajando? El que está en contacto con la camilla. Por eso es que, fíjense aquí la imagen, este paciente, la pierna que está en contacto con la camilla, la tiene flexionada y la otra en extensión. ¿Por qué? Porque estamos trabajando especialmente la zona, en este caso, hemidiafragmática izquierda, ¿sí? Si trabajáramos la hemidiafragmática derecha, el paciente tendría que estar recostado lateralmente sobre el lado derecho. Como estamos trabajando hemidiafragmática izquierda, el paciente deberá estar colocado sobre su lado izquierdo. Aquí aprovechamos dos cosas. Uno, la excursión diafragmática, ¿sí? La excursión diafragmática, hemidiafragmática, en este caso izquierda, y el contacto con la camilla que da una suerte de propiocepción al diafragma. No se olviden que el diafragma en sus fibras posteriores y terminales se insertan en columna vertebral, estamos rodeando todo el cuerpo. Entonces estamos trabajando una suerte de trabajo propioceptivo de ese diafragma. Este trabajo que estamos viendo es muy importante, por ejemplo, en pacientes hemiparéticos o hemiplégicos que tienen problemas respiratorios. Bueno, todos los pacientes tienen problemas respiratorios. Este trabajo en estos pacientes hemiplégicos es fabuloso. ¿Por qué? Porque a pesar de que el músculo del diafragma no tiene afectación a nivel de inervación, no tiene afectación a nivel central de contracción, el músculo del diafragma sufre inmediatamente que tiene problemas de movimiento del tórax y movimiento de ese hemicuerpo por cadenas musculares. Entonces, ese lado del paciente se mueve demasiado. ¿Qué quiere decir? No es que no se mueve, no es que no excursiona. Se mueve demasiado, pero en sentido ascendente. ¿Qué quiere decir? Que tiene un gran ascenso, pero no una buena contracción por contracción del otro hemidiafragma. Entonces, es muy importante este tipo de posición, especialmente en pacientes con problemas neuromusculares por problemas centrales, ¿sí? En pacientes hemiplégicos en algún caso. Esta es otra posición que se denomina posición cuadrupédica, ¿sí? Esta posición la podemos adoptar para trabajar reducción en fibras anteriores del diafragma, ¿sí? Si bien en la posición que habíamos mencionado, enseguida les muestro, si bien aquí habíamos mencionado un trabajo de fibras posteriores, este trabajo de fibras posteriores no significa que no estemos trabajando zonas anteriores, ¿sí? No significa que acá solamente estamos trabajando fibras posteriores, ¿sí? No, aquí también estamos trabajando zonas anteriores, menos sí, por la misma posición. En cambio, en la posición cuadrupédica estamos trabajando mucho más fibras anteriores, pero sin que dejar de trabajar también fibras posteriores, ¿ya? Nada más esta posición nos da la posibilidad de trabajar con más intensidad las fibras anteriores. ¿Pero qué quiere decir? Por ahí no todos los pacientes se van a colocar en esta posición, no todos los pacientes van a adquirir esta posición cuadrupédica. Hay pacientes que con gran dificultad lo harán sentar, menos lo van a poner en esta posición. Nada, si no pueden ponerlo al paciente en esta posición, olvídense, no trabajaremos aquello. En la posición de decúbito dorsal, donde estábamos trabajando fibras posteriores, servirá de sobremanera también para trabajar esta posición. Pero si lo pueden hacer, si el paciente puede hacer, fabuloso.
Muy bien, vamos a empezar a ver las movilizaciones torácicas. Estas movilizaciones torácicas vamos a empezar a revisarlas la próxima clase. ¿Sí? Lo que les había dicho, me voy a tomar la molestia, no, perdón, no es molestia de ninguna manera, me voy a tomar la libertad de alargar un poquito más las clases en relación a la explicación que tengo que darles, pero no me voy a alargar las clases en relación a la gran magnitud de tema que les voy a dar. ¿Sí? Lo que más me importa es que ustedes empiecen a entender poco, con gran explicación, pero empiecen a entender correctamente de lo que estamos hablando. No me voy a extender una hora, hora y media, y de la hora y media me entiendan 15 minutos. No es mi forma de ser y ustedes lo saben. ¿Sí? Así que voy a parar acá. La próxima clase vamos a ver movilizaciones torácicas, van a ver que es muy facilito, fíjense, son posiciones muy facilitas, muy fáciles de aprender, muy fáciles de hacerlas, pero vamos a darle la explicación correspondiente con calma para que ustedes tengan todo el bagaje de trabajo que ustedes puedan realizar. ¿Sí? Una vez más, si algo de la presentación no la han entendido o quieren una explicación más ampliada de aquello o alguna otra cosa, no duden en preguntármelas, por favor. No quiero que queden con ninguna duda, no quiero que queden con alguna incógnita y posteriormente esa incógnita se quede forever, para toda su vida. Entonces pregunten cualquier cosa que necesiten saberla, con el mayor de los gustos, en la medida de mis posibilidades, en corto o mediano tiempo o inmediatamente, yo les voy a absorber cada una de sus dudas. Pero lo que más me interesa, una vez, queridos estudiantes, es que ustedes puedan aprender más y mejor. ¿Sí? Dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, sé que es complicado, sé que es difícil quizá entender mediante estos medios, pero seguramente vamos a tener la posibilidad de aclarar varias de dudas ya viéndonos. ¿Sí? Muy bien, un abrazo para todos ustedes, espero que estén bien y ya saben, no salgan de casa. Un abrazo.